Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Bienvenidos, hermanos, a un nuevo domingo donde podemos congregarnos, donde podemos conectarnos, ¿verdad?, junto a nuestros otros hermanos desde su casa. Les invito a que pueda disponer en este momento su mente, su corazón, para que estemos todos, ¿cierto?, en un mismo sentir para adorar y honrar el nombre de nuestro Señor. Oremos. Padre bendito, gracias Señor porque tú eres tan fiel a nuestras vidas. Gracias Señor por tus misericordias. Gracias Señor porque tú eres quien renuevas tus promesas, Señor, a diario en nuestras vidas, Señor. Señor, recibe este culto como adoración, alabanza, Señor, a tu santo nombre, Padre Santo. Bendice a cada uno de mis hermanos que está en este momento, Señor, conectados juntos, Señor, en un mismo sentir para adorar y exaltar tu nombre, Señor. Bendice, Señor, desde las alabanzas, el mensaje que tienes preparado para nosotros el día de hoy, Señor. Y gracias, Padre Santo, porque a pesar, Señor, de que nuestro contexto pueda estar siendo complejo, podamos estar viviendo tiempos difíciles, confiamos, Señor, en que tú eres Rey, que tú sigues siendo soberano, Padre Santo, y nos ayuda, Señor, a poder mantenernos conectados, unidos, para seguir exaltando tu nombre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, voy a leer en 2 de Corintios 1, 3 y 4, y dice así: Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Nuestra esperanza, ¿verdad?, está en Dios. Nuestra esperanza está en que Dios es nuestro consolador en estos tiempos difíciles, en los tiempos de incertidumbre. Pero a pesar de ello, el Señor también nos ha dado autoridad para poder consolar a los que están a nuestro alrededor y están sufriendo. Esta semana ha sido bastante especial en distintas peticiones que hemos tenido. Y no pierdas, hermano, la bendición de poder llamar a uno de los nuestros que está pasando necesidad. No pierdas la bendición de poder orar por los que sufren. No espere a que nos juntemos. Qué bendición fue, ¿cierto?, poder encontrarnos el día viernes en oración. Pero usted no pierda la bendición también de poder orar por los que están sufriendo, porque el Señor también le ha dado autoridad para poder consolar a los que sufren. Así que ahora, hermanos, les invito a que podamos continuar con nuestro culto, Señor, ¿cierto?, con las alabanzas y luego con el mensaje de nuestro pastor. Bendiciones. La gloria de Cristo al Señor cantaré, pues llena mi vida de gozo y de paz. Callan los favores que del alcance, mi labio no puede jamás. Es todo bondad para mí.
rudos conflictos me mira que voy, me deja hasta el fin a mí solo luchar, más pronto si ve que cediendo ya estoy, socorro me viene a prestar. Es todo bondad para mí, con él nada puedo desear, pues todos mis altos deseos aquí, tan solo él los puede llenar. También cuando solo miro llegar, y entonces mi dicha le aumenta el Señor, y llena mi copa, se ve rebosar con todos sus dones de amor. Es todo bondad para mí, con él nada puedo desear, pues todos mis altos deseos aquí, tan solo él los puede llenar. Al Cristo vivo sirvo, y Él en el mundo está, aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya, su mano tierna veo, su voz consuelo da, y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón. Regocijaos, cristianos, hoy himnos entonar, eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantar. La única esperanza es del mundo
recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Muy buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a comenzar a compartir la palabra de Dios en el día de hoy. Les propuse, ¿no es cierto?, en la semana pasada que comencemos a mirar el Evangelio de Juan y encontrar en el Evangelio palabra para nosotros en el día de hoy, una palabra que habla en nuestras vidas y además nos sirva para ir estudiando este hermoso Evangelio, esta tremenda escrito, ¿no es cierto?, que nos deja Juan el apóstol. La semana pasada miramos del verso desde el 1 al 8 y revisamos algunos elementos que allí se nos indicaban. Hablamos, ¿no es cierto?, de que Jesús era el verbo, ¿no es cierto?, que Él era el principio de todo, que estaba en el principio. Declaramos también, o decía Juan, que no solamente era este verbo, esta palabra, este Dios mismo desde el principio, sino que además era luz, ¿no es cierto? Y Juan introduce a un personaje llamado Juan el Bautista, ¿no es cierto? Y dice que este que vino para dar testimonio no de sí mismo, sino de la luz, para que pudiéramos creer en él a través de este testimonio que nos estaba siendo entregado. Y la semana pasada yo le invitaba a que usted pudiera tener la valentía de ser testimonio de la luz con fuerza y con vigor, y gracias a Dios porque Dios le ha motivado a hacerlo. He escuchado testimonios maravillosos, ¿no es cierto?, de cómo Dios le ha usado a usted para poder ser testigo del Señor, nuestro Padre Celestial.
Hoy día vamos a mirar versículos del 9 al 18 y vamos a terminar esta primera parte, lo que se denomina normalmente el prólogo del Evangelio. Es toda la presentación que hace Juan del personaje, ¿no es cierto?, de quien va a hablar, Jesucristo nuestro Señor. Él comienza a contarnos quién es Él, de dónde venía, de cuál es su esencia, cuál es su motivación, cuál es su mensaje, cuál es su razón de ser, cuál es su acción en medio de los hombres o de esta encarnación, de este hacerse hombre y habitar en medio nuestro. Estos primeros 18 versículos se les llama el prólogo del Evangelio, y vamos a mirar la segunda parte en el día de hoy. Le invito a que leamos junto a la palabra del Señor versículos desde el 9 al 18 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Dice así la palabra de Dios: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mire qué tremendo todo lo que nos va contando este Evangelio, y vamos a ir mirando los versículos rápidamente. Cada uno de estos versículos o de estas expresiones, de estas frases, podría meritar seguramente todo un tiempo de reflexión, de estudio mismo, y no tenemos el tiempo suficiente para profundizar todo lo que quisiéramos, pero quiero invitarle a que usted se pueda despertar su interés para mirar lo que el texto nos va contando. Veamos versículos 9 y alguna parte del 10. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Lo primero que Juan vuelve a aclararnos, vuelve a establecer un hecho que era importante que tuvieran todos presentes, para que nadie se confundiera. Recuerde que Juan le está escribiendo a una comunidad de fe, probablemente Éfeso, o al menos Asia Menor, ¿no es cierto? Le está escribiendo a esta comunidad de fe y le está contando acerca de Jesús. Recuerde que la semana pasada dijimos que el objetivo era que todos creyeran que Jesucristo es el Hijo de Dios para salvación. Es decir, todo lo que escribe tiene que ver, está motivado por mostrar, por presentar a Dios y a Cristo, por presentar nuestra condición alejada de Dios y de la necesidad que tenemos cada uno del Señor, ¿no es cierto? Y cuando nos habla en este prólogo, en esta presentación del Evangelio, de todo lo que Él va a trabajar más adelante o va a tratar más adelante, Él plantea el hecho que Jesús es la luz del mundo, y es una luz que ha estado desde siempre, que no tiene principio ni fin. Habla de la eternidad de nuestro Señor, porque había algunos que decían que Jesús, ¿no es cierto?, era solamente una idea, o que era un ser creado, o que era un profeta importante. Y Él viene a establecer que este Jesús de quien Él estaba predicando era Jesús, era Dios mismo, y estaba en medio nuestro desde siempre y para siempre. Es decir, Él había estado antes y coloca, ¿no es cierto?, la creación en medio, y pone a Jesús como el creador del mundo, para decir que está desde antes y estará también después. Mientras hay luz, es interesante, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Fíjese, pareciera que había luces, pareciera que había instancias que querían alcanzar, eran luces opacas, eran luces que a lo mejor estaban confundiendo a la gente en aquellos años.
¿Sí? Entonces Juan dice, no, mire, Jesús es la luz verdadera. Si usted quiere alguna luz y tiene una característica, alumbra a todos los hombres. No es para alguno en particular, no hace acepción de personas. Él estaba escribiendo una comunidad distinta de la Palestina, de los judíos de la Palestina. Y él estaba diciendo, no, mira, esta luz que estoy presentándote no solo es para ellos, sino que es para todos, y coloca a Jesús en el escenario, y esto es re importante porque coloca a Jesús, nuestro Señor, en el escenario de ser Él el creador del mundo. ¿Y por qué esto es importante? Por lo que viene en el versículo 11. Sí, ya nos había dicho en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Y dice que Él es el creador del mundo. En el mundo estaba y el mundo, dice, versículo 10, por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Insiste en esta idea de este Cristo creador, de este Jesús que estaba desde el principio y siempre estuvo en medio nuestro. ¿Por qué es relevante? Por lo que viene. Dice, pero el mundo no le conoció. Los seres creados, ¿no es cierto?, no le reconocen como el Señor y Salvador. Fíjate más aún. Dice, a lo suyo vino. Y esta interpretación, básicamente el texto dice a su casa, ¿no? A lo suyo. Y esta interpretación es re interesante porque uno puede de pronto interpretarla y decir, él vino a Israel, o vino a su casa, a Jerusalén, o vino a su casa con José y María, y aún sus hermanos no le conocieron. Pero yo te invito a hacer la siguiente reflexión. Se está colocándonos en el versículo anterior y está contándonos que Jesús es el creador del mundo. No nos estará diciendo cuando Él viene a su casa, no nos está diciendo que vino a lo suyo, a lo que era suyo por derecho de creación. Yo creo que por ahí se ajusta más la interpretación. A lo suyo, a lo que Él creó, a eso Él vino, a su propia casa. Y luego agrega en el versículo 11, en la segunda parte del versículo dice, inclusive vino a su propio pueblo, ¿no es cierto?, quienes debían haberlo reconocido y igualmente le rechazaron. La última parte del versículo 10 está, creo yo, tremendamente unida a la primera parte del versículo 11. A lo suyo, ¿no es cierto?, vino. El mundo no le quiso conocer, no le quiso reconocer, ¿sí? A diferencia del versículo anterior, mira, es tan lindo el verso. Dice, había una luz que alumbraba a todos los hombres. El Señor tenía la disposición y vino a estar en la creación, en su casa, y en su pueblo, específicamente hablando de Israel. Y no le quisieron conocer. Y no le quisieron recibir. El mundo ha rechazado a Dios y a Jesucristo. Y no le quiere reconocer. Y eso es un constante presente hasta el día de hoy. Pero mira un poco más adelante el verso, por favor. Acompáñeme. Versículo 12. Dice, aún así, aún que hubo algunos que no le quisieron recibir, a los que sí le recibieron, y agrega una frase que está entre comillas, entre comas ahí. Dice, a los que creen, es decir, que la acción de recibir al Señor, ¿no es cierto?, quien llega a su propio mundo, requiere el acto de la fe, el acto de creer de parte nuestra. Y les dio a aquellos que creyeron en Él, les ha dado el derecho de ser llamados, o les dio la potestad de ser llamados hijos, o de ser hechos hijos de Dios. Fíjate, hay un cambio de estatus en ciertas personas que son las que creen en Jesús. Antes,
fíjate en el versículo 10, dice que todos somos creación de Dios. Pero cuando le recibimos, nos hemos convertido, ha cambiado nuestro estatus para convertirnos en hijos del Señor. En hijos del Señor. Y es importante porque hemos recibido este verbo ante una mayoría que le ha rechazado. Y ha colocado nuestras vidas en un estatus diferente del resto de la creación. Pero sigamos avanzando, porque hay algo en lo que quiero reflexionar al final de la conclusión. Porque hasta aquí, usted podría decir, pastor, pero hasta aquí vamos bien. Yo creo, recibí al Señor en mi corazón y creo en Él, etc. Así que yo soy un hijo de Dios. Pero mira, sigamos mirando el texto, por favor. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, que no hay nada que nosotros hubiéramos podido hacer para hacer este cambio de estatus, si no es esta acción directa de Dios. Ya vamos a mirarla más adelante. La llama, o se llama gracia, ¿no es cierto?, que es sobre cada uno de nosotros. Por lo tanto, los hijos son hechos así, pero no somos igual que Jesús. Y cuidado ahí, porque nos gusta sentir, ¿no es cierto?, como que si fuéramos iguales. Dice que, claro, hemos venido a ser tomados, somos coherederos de la gracia, ¿no es cierto?, somos coherederos de la bendición o de la gloria que el Señor tiene, etcétera. Y Él, Cristo, el primogénito entre los que resucitaron, y donde después también seguimos nosotros, y está bien. Pero no nos podemos olvidar que somos creación de Dios. Y creación, ¿no es cierto?, que en nuestro libre albedrío hemos recibido de esta gracia, o hemos aceptado, o hemos creído en este Jesús que es el Hijo de Dios, y esto es por sola gracia de Dios sobre nuestra vida. Por tanto, ¿no es cierto?, hijos del Señor son todos aquellos que creen en el Señor. Requiere la necesidad de depositar nuestra confianza en Dios. Y no olvide que ser hechos hijos de Dios es un proceso, voy a llamarlo de esta manera, sobrenatural, en términos de que no depende de nosotros, sino que absolutamente de Jesús o de Dios, como dice el versículo 13. Avancemos al 14, mira. Y aquel verbo vuelve a hablar de Jesús. Fíjate que esto es como un paréntesis que coloca, vino al mundo y no le recibieron, pero hay algunos que sí le recibieron. Y fíjate ahora el 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, vuelve a la parte 11 al principio, ¿no es cierto?, que vino a lo suyo. ¿Cómo vino a lo suyo? Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y hay un paréntesis que coloca Juan bien interesante, y dice, y vimos su gloria, y repite, gloria como del unigénito del Padre, cierra paréntesis, lleno de gracia y de verdad. Dicen que esta es la declaración más concisa o más breve que hay acerca del advenimiento de Jesús a la tierra. Alguien escribió lo siguiente: el verbo no es un principio, sino un ser vivo, y la fuente de la vida. No es una personificación, sino una persona divina. El verbo es nada menos que Dios mismo en medio nuestro. Y fíjate cómo lo expresa Juan. Dice, aquel verbo fue hecho carne. Juan no dice que el verbo se hizo hombre, ¿no es cierto? Como solemos mirarlo inclusive en otros evangelios, en la conciencia colectiva, o que el verbo tomó una forma de cuerpo, sino que utiliza la expresión carne para hacer referencia a su naturaleza humana, para decir que Jesús el creador, se humanó, no sé cómo decir, si esa palabra existe, pero se tomó naturaleza nuestra para habitar en medio nuestro.
Juan estaba discutiendo con algunos que estaban diciendo que Jesús, ¿no es cierto?, nunca se había hecho hombre, que siempre había sido como una aparición. Mira, incluso la palabra que más se utilizaba en esos tiempos es casi un fantasma, ¿no es cierto?, para decir que habitó, que estuvo, que le podían ver, pero que no era tangible. Juan pone en esta declaración, y lo va a demostrar después en todo el relato del Evangelio, que este verbo que era Dios, que era creador, que era la luz de los hombres, vino para estar en medio nuestro. Hace un paréntesis, dice, pero no le recibieron, pero hay algunos que sí le recibimos y hemos sido declarados hijos de Dios. Y agrega, este Jesús, ¿no es cierto?, este Jesús, de quien yo les estoy hablando, este verbo, esta persona que es Dios mismo, fue hecho carne, tomó naturaleza humana para habitar en medio nuestro. Y habitó. Cuando habla de habitar, es decir que no solamente se hizo una persona, sino que tomó residencia, tomó lugar en medio nuestro. Era posible verlo cuando él dice que era una habitante, una persona más de la comunidad, en este caso de Nazaret, particularmente donde él vivía. Por eso decían los hombres, los testigos, las multitudes, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el de Nazaret? ¿Podrá salir algo bueno de esa comunidad? Haciendo referencia a que él era parte de un grupo de personas, de una comunidad de vida, ¿no es cierto?, de una población determinada en este caso. ¿Sí? El creador del universo, como dice Filipenses capítulo 2, se humilló para hacerse hombre, para habitar en medio nuestro. Dejó su deidad absolutamente, dejó la gloria, siguió siendo Dios, pero dejó la gloria, ¿no es cierto?, de la presencia de Dios mismo para habitar, para estar en medio nuestro. Amados hermanos, ¿sabe qué? A veces este misterio que es incomprensible muchas veces para nuestra mente, lo decimos, lo declaramos, pero nos cuesta comprenderlo del todo. Es algo que debemos nosotros tener absoluta conciencia de él. Debemos estar pensando siempre en esto. Filipenses 2, versículos del 1 al 10, nos hablan de este tremendo Jesús que vino a estar, que deja todo, que abandona todo, ¿no es cierto?, para poder habitar en medio nuestro. Amados hermanos, Juan nos presenta al Verbo, al Hijo de Dios, a Dios mismo, que vino a estar en medio nuestro para darnos la oportunidad de creer, para darnos la oportunidad, como dice el versículo 18, de conocer a Dios. A veces creemos que la figura de Cristo es tan servil a nuestras necesidades espirituales. Jesús está ahí para lo que necesitemos. Jesús es mi buen amigo. Y está bien, sí lo es. Jesús, ¿no es cierto?, camina conmigo a mi lado. Y nos gusta esta figura tan cercana de Jesús. Y me parece correcto que usted la tenga. Pero no debe perder de vista quién es este Jesús, que es su amigo, se constituyó en su Salvador, que es su sanador, que es su perdonador. Jesús es Dios mismo que vino a estar en medio nuestro. No es la figura hollywoodense que nos hemos hecho de él, de pelo largo y ojos claros, ¿no es cierto?, con barba y túnica blanca caminando por calles polvorientas. Probablemente pudo haber sido así, no lo sabemos. Pero no puede usted limitar la figura de Jesús a esa figura de cine, de televisión, de película, ¿no es cierto?, creada. Usted debe valorar, debe tomar conciencia, debe rescatar en su vida cada día la figura del Dios que se hizo hombre, del Dios que se encarna, del Dios que vino a habitar, que toma nuestra naturaleza solamente por amor a nosotros para poder darnos salvación y vida eterna. Dice el versículo 12, entonces vino a lo suyo, a lo creado, a lo que vino a su pueblo, y este pueblo no le recibió, pero algunos le recibimos, algunos creemos en él, pero y hemos sido llamados hijos de Dios, cambiamos de estatus, hubo una transformación en nuestra vida.
Pero a veces hemos tomado toda esta transformación, todo este acto de Dios, toda esta tremenda humillación de Dios para estar con nosotros, simplemente casi como una obligación. Y perdemos el valor maravilloso y precioso de la figura de este Dios que se hace carne para que usted y yo podamos creer y ser llamados hijos de Dios. Es tan lindo el texto, dice, habitó, mira, fíjese, Jesús vino a habitar. Juan hace una referencia tan hermosa. A veces nuestro lenguaje español, no, a veces nuestro lenguaje es muy rico, pero a veces no le hace honor a la profundidad de la palabra. El que habitó significa que montó un tabernáculo en el campamento. ¿Se acuerda la figura del Antiguo Testamento? Su presencia, pero no solamente una presencia que no se podía ver, sino que Él estaba, que vivía, que era palpable en medio nuestro. Desde la creación, mi amado, el propósito de Dios ha sido tener un contacto permanente con su creación. ¿Se acuerda? Adán y Eva caminaban por el paraíso y el Señor caminaba con ellos. Y cuando pecaron, ¿no es cierto?, no quisieron ir al encuentro y se escondieron del Señor. Fue el hombre quien se esconde del Señor. ¿Sí? Dios tomó residencia en su pueblo. ¿Se acuerda? Que había una carpa ahí, que estaba después, que la presencia de Dios estaba en el arca. Ahí estaba el Señor. Y recuerda que el arca, ¿dónde tenía que estar? En el medio del campamento. Y hoy día el Señor ha tomado morada, ha tomado habitación, ¿no es cierto?, en el corazón de sus hijos o de quienes hemos creído en Él. Me parece a mí maravilloso. Luego el texto dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Déjeme seguir avanzando porque la idea de gracia y verdad, no me voy a detener aquí, es tan rica, es tan rico este solo versículo, pero no me voy a detener más. Mire, pero ¿qué hay en la mente? Gracia y verdad. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que vino después de mí, él es antes de mí, porque era primero que yo. Es decir, Juan viene a dar testimonio de lo que ya hemos estado hablando, ¿sí? De que aunque Juan era mayor, ¿no es cierto?, porque era el hijo de Elizabeth, al menos 6 meses mayor que Jesús, pero dice, aunque él era mayor, no se trataba de eso. Juan entendía claramente que el Mesías ya estaba y que estaba en medio, y le reconoce, ¿no es cierto?, lo reconoce en la persona de Jesús de Nazaret, su propio familiar. Versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. ¿Sí? Y esta figura es realmente preciosa en el versículo 16, ¿no es cierto? Cómo nos habla este versículo. Mire, esta plenitud que era, mire, está en pasado, pero es un constante presente también para nosotros en el día de hoy. Y la gracia sobre gracia, que es una palabra muy utilizada, habla de esta bendición que nunca se agota. ¿En quién? En sus hijos. En quienes, ¿no es cierto?, le recibieron, ¿sí? Y que está permanentemente con nosotros, ¿sí? La gracia es una aventura, dice alguien, lo copié esta cita. Nadie sabe a dónde puede llevarle la gracia, qué bendición traerá o qué cambios acarreará. La gracia supone una experiencia de total dependencia y bendición de Dios.
Pero Juan no se queda con decir, poner ahí la figura de Juan, de Jesús. Dice, porque de su plenitud, de su bendición, de quien Él es, tomamos todo, porque esta plenitud la llena todo. Y gracia sobre gracia, vuelvo a insistir en esta idea permanente de bendición. Mire el versículo 17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mire la figura tan hermosa. Para los judíos, ¿no es cierto?, la gracia y la verdad era Moisés. A través de él se había conocido. Y Juan hace para sus lectores, hace esta diferencia y pone la relevancia de lo que es el cristianismo. Dice, para Moisés, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada y a través de ella conocimos de la gracia, supimos acerca de él. No está hablando solo de la Torá, sino que en general de lo que fue el judaísmo. Y dice, conocimos de la gracia y la verdad. Las cartas posteriormente nos hablan y nos dicen, nosotros hemos recibido lo que los profetas hubieran, dice Hebreo, lo que ellos hubieran querido recibir. Nosotros hemos sido palpables de lo que ellos hablaron, de lo que ellos soñaron, de que un día iba a venir. Pero todo eso se hace verdad en Jesucristo. Juan hace una diferencia entre el cristianismo y el judaísmo profundo, y dice que la gracia y la verdad, ¿no es cierto?, que fue dada a conocer, que iba a venir, iba a ser parte de la experiencia de los que creyeron, se cumple en la figura de Jesús. Por eso el versículo 14 dice que este varón que fue hecho carne vino lleno de gracia y de verdad a habitar en medio nuestro, de la gracia divina para salvación de todos los hombres y de la verdad única que la encarna él mismo cuando se declara, yo soy la verdad y la vida, ¿no es cierto? Y a través de mí podemos llegar al Padre. A través de mí, yo soy, a través de Jesús, única y exclusivamente, se puede llegar al conocimiento profundo y verdadero del Padre. Versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios no se conoce y no se puede conocer si no es a través de la figura de la persona y de la obra, ¿no es cierto?, redentora de Jesús en nosotros. Claramente la plenitud de la venida de Cristo se cumple en la cruz del Calvario. Pero es a través de esta venida de Jesús que entonces podemos conocer a Dios, tener acceso al Padre y poder restablecer la comunión que fue rota a raíz del pecado, ¿no es cierto?, que está en nuestras vidas y que está aún, ¿no es cierto?, y tenemos que pedir perdón permanente al Señor. Jesús está en el seno del Padre y hace referencia, creo yo, a la proximidad, a la cercanía, a la relación que existía entre ambos, ¿no es cierto?, junto a la figura, a la persona del Espíritu Santo, para traernos, para darnos, para restaurarnos, para restablecer esa comunión que fue rota allí en el huerto del Edén. Amados míos, la presencia de Dios y la presencia de Cristo en medio nuestro tiene un solo objetivo, que es poder restablecer nuestra comunión con Dios. Dice que conozcamos a Dios, que podamos conocer al Señor de verdad, que sepamos que Jesús es el Hijo de Dios y que ha venido a traernos salvación y vida eterna. Dice que tenemos que la razón de este Dios que se habita en medio nuestro. Juan dice, no solamente le quiero dar respuesta a aquellos que se están oponiendo y que dicen que Dios no se hizo nunca hombre, quiero decirles que sí, que es verdad, que Él se hizo carne, que habitó en medio nuestro, ¿no es cierto?, y que era Dios mismo en medio de nuestro, viviendo, habitando, haciendo vida, ¿no es cierto?, donde todos le rechazaron, pero hubo algunos que le recibimos y creímos en su nombre, y ha cambiado nuestro estatus para convertirnos en hijos de Dios. Juan dice que es algo que sigue siendo vigente, porque mira qué lindo el verbo, dice que Él
está en un constante. Juan está escribiendo tardíamente, cercano a finales del 85, probablemente en el 90, está escribiendo y dice, Él está en un constante presente en el seno del Padre, pero también a través de su obra, dándonos a conocer quién es Dios para nosotros. Debo preguntarte, amado mío, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Le has conocido? Pastor, yo soy miembro de la iglesia por tantos años y yo soy una familia cristiana. Pastor, yo conozco tanto de las cosas del Señor, he servido a Jesús toda la... No te estoy preguntando aquello. Te estoy preguntando si has conocido a Jesús personalmente. Si tú reconoces en tu vida un cambio de estatus. Y eres un hijo de Dios. Si queremos vivir como hijos de Dios y estar más cerca del Padre cada día, debemos necesariamente conocer más de Jesús y actuar conforme a lo que Él habla en nuestras vidas. Y volvemos a la repetición permanente y casi una cantinela de parte mía. Eso se llama santidad. Eso se llama comunión con el Padre. Se llama buscar el rostro de Cristo cada día. Y si yo soy hijo de Dios, debo anhelar buscar más de Dios. Pero para conocer más de Dios dice que debo conocer más de Cristo. Porque es Cristo quien nos da a conocer al Padre. A veces pensamos que con una oración, una lectura bíblica al día, es suficiente. Conocer al Hijo de Dios, conocer a Cristo, para que a través de Él conozcamos al Padre implica una transformación de vida. El ser constituidos hijos de Dios implica necesariamente, mira, una transformación profunda de carácter como hijo del Padre, donde debieran aflorar las características de Cristo en tu vida día a día. ¿Cuánto te pareces tú al Padre? ¿Sí? ¿Cuánto hay de Cristo en tu vida? ¿Quieres conocer más al Padre? Pues te invito a que conozcas más a Cristo. Y te invito a que lo hagas intencionalmente. Te invito a que dediques mayor cantidad de tiempo. Te invito a que hagas un compromiso de verdad, profundo, con el Señor. Te invito a disfrutar y a compartir esta gracia inagotable. Mira, dice, la gracia dice, gracia sobre gracia, esta bendición. Es como las olas del mar. Nunca cesan. Algunas más grandes, algunas más pequeñas, pero ahí están, permanente. Tú puedes estar días enteros viendo cómo el mar va y vuelve y trae una ola y aún otra y aún otra. Y parece que una bendición viene y supera a la siguiente. Y así estamos, una tras otra. Pero para eso, para experimentar esta gracia sobre gracia en nuestra vida, se requiere, ¿no es cierto?, conocer al Padre y recibirle. Pero no como un acto, no como un solo acto ritual, litúrgico. No es solo levantar la mano. Implica un cambio de vida. Implica un compromiso con el Señor. Implica las palabras de Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Una negación, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor.
esta absoluta negación de mi propio ser en favor de la vida y de la obra de Dios en mí. Nos gusta esto de gracia sobre gracia porque nos gusta recibir, pero esta gracia sobre gracia implica también un trato. Dice que no dice solamente eso, el mismo versículo dice que la plenitud del Señor sobre nosotros. Para que haya de esta gracia, tiene que haber de esta plenitud sobre tu vida. Me da la idea, hermanos amados, que a veces queremos vivir solo de las gracias y de las bendiciones de Dios, pero no queremos aceptar la plenitud de Cristo en nosotros. Y una cosa sin la otra no se puede. Quiere recibir de la bendición de Dios, acepte la plenitud de Cristo. Y la plenitud de Cristo implica compromiso, implica transformación, implica trato de Dios, implica negación, implica santidad finalmente. Volvernos al Señor, buscar su rostro, ¿sí? Volvernos al Señor, buscar su rostro, oír su voz. 3 eventos relevantes en la vida de un hijo de Dios. Una pregunta, y con esto termino. ¿Cómo estás en tu relación de hijo con tu Padre Celestial? ¿Es una relación como la del hijo mayor en la parábola del hijo pródigo? Soy hijo, trabajo para el Señor, pero no disfruto de todo lo que significa ser hijo de Dios. Y entonces cuando hay algo que me mueve el piso, que no me gustó, cuando llega otro que no está de mi agrado, y entonces ya reclamo y le digo, bueno, yo he hecho todo bien, y vivo una vida religiosa. O eres un hijo pródigo que vuelve día tras día delante del Señor y le pide perdón por sus pecados, y le pide al Señor que su plenitud, su vestido nuevo, su anillo sobre el dedo y la gracia de la mesa servida sea sobre tu vida. Gracia sobre gracia. Pero antes de aquello es plenitud de Cristo en tu vida. Y espero que puedas buscar, anhelar, analizar tu vida para preguntarte si esta plenitud del Verbo encarnado es realidad en tu vida. Y entonces disfrutar de la gracia sobre gracia que Dios tiene para ti. Un abrazo fraterno, que Dios nos bendiga y que nos invite a la reflexión, nos invite a pensar acerca de mi condición como hijo de Dios. Amén. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy.
escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo Damos gracias a nuestro Señor por este culto, ¿cierto? Que nos ha permitido disfrutar cada uno, ¿cierto? En nuestros hogares, pero en un mismo sentir. Damos gracias al Señor por la palabra entregada por nuestro pastor y damos gracias y honor y gloria a nuestro Señor por su gracia, ¿cierto? Inmerecida hacia nuestras vidas. Hermanos, les invito a que podamos orar para finalizar el culto del día de hoy. Padre bueno, gracias Señor por este tiempo donde tú nos permites, Señor, estar en comunión. Gracias Señor porque tú has hablado a nuestras vidas. Gracias Señor porque a pesar de que estamos en distancia física, nos podemos sentir, Señor, unidos en un mismo espíritu. Padre, yo te pido y ruego una bendición especial por cada uno de mis hermanos que está viendo este culto en este momento, Señor. Y los que están también en un mismo sentir en su hogar y que quizás no han podido conectarse por distintas razones, Señor. Yo te pido una bendición por cada uno de ellos, Señor. Consuela sus vidas. Ocúpate, Señor, de sus necesidades, Padre Santo, Señor. Calma
los corazones que estén con alguna inquietud, Señor, con algún dolor, con alguna necesidad. Sabemos, Señor, que tú eres bueno, que tú eres fiel, Padre Santo, y gracias porque podemos ver tus misericordias a diario con nosotros, Señor. Seguimos orando, seguimos rogando, Señor, por nuestros enfermos, por los que están pasando alguna necesidad. Señor, creemos que tú te vas a manifestar de manera sobrenatural sobre sus vidas, Padre Santo. Y gracias porque esto nos permite estar orando unidos, Señor, como un solo cuerpo, Señor, como una sola iglesia. Señor, queremos ver tu gloria, Padre Santo, y gracias porque tú estás respondiendo al clamor, Señor, de tu pueblo. Señor, bendícenos esta semana, cuídanos y te ruego, Padre Santo, que tú no te olvides de nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les deseo una muy linda semana. No pierda la bendición, ¿cierto?, de poder llamar a algún hermano, y recuerde que el Señor también nos ha dado autoridad para poder consolar a los que están sufriendo en este tiempo. Que el Señor les bendiga y nos vemos el miércoles, ¿verdad?, en el culto de oración, y luego, ¿cierto?, el próximo domingo. Que el Señor les bendiga. Chao. A Jesús seguiré, pongo en él